a Cantabria de cerca, hoy les proponemos un viaje hacia el pasado. En concreto vamos a viajar hacia la prehistoria. Lo están viendo, nos hemos venido al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, al MUPAC, para conocer qué es lo que tiene y qué es lo que puede ofrecernos. Y para ello nadie mejor para contárnoslo que nuestro invitado de hoy, el director del museo, director también de las cuevas prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí, Roberto. Gracias a vosotros por venir. Esta es vuestra casa, vamos, la de todos los ciudadanos. Estamos encantados. Roberto, lo primero que te quería preguntar, ¿por qué es tan importante este museo para Cantabria? Bueno, es importante por diversos aspectos, porque es el custodio y, digamos, y el que se encargan de conservar, pero también de transmitir y de explicar y de difundir la cultura material que pertenece a las poblaciones que viven aquí desde el inicio de la presencia humana en la región, hace unos 400.000 años, ¿no? ¿Cómo reconstruimos la historia del pasado más remoto de nuestra región cuando no existía la escritura? A través de los objetos, ¿no? Y también de los testimonios sobre el medio natural en el que estas personas vivieron y del cual se aprovecharon para poder subsistir. Todo eso se conserva en el museo y a través de ese enorme registro, que es riquísimo, lo que hacemos es, como antes decía, primero preservarlo, que es nuestra obligación fundamental, pero al mismo tiempo exhibirlo y comunicarlo al público. ¿Por qué es importante para nuestra región? Pues porque contiene, digamos, el registro material, es como el archivo material de nuestra identidad regional, ¿no? De nuestro pasado. Realmente hay objetos que en sí mismos, como objetos aislados, incluso son una seña de identidad de nuestra región. Por ejemplo, las estelas gigantes, las estelas discodías cántabras que tenemos aquí detrás, están de hecho incluso pues, en el escudo de la comunidad autónoma, o sea que han pasado a formar parte realmente ya de las insignias oficiales, ¿no? Esto que se llama el lábaro, ¿no? Que hace unos años también lo han admitido como enseña cooficial, se basa también en los motivos astrales de estas estelas, ¿no? O sea que digamos que ya desde ese punto de vista el museo alberga algunas de las piezas que son no solamente historia de Cantabria, sino iconos de la historia de Cantabria. Y además muestra unas colecciones que no solamente son importantes en la región, sino que trascienden al ámbito regional y llegan al nacional, incluso al internacional, que son todas las colecciones de objetos que proceden de las cuevas Patrimonio Mundial. En la región tenemos 10, incluyendo Altamira, y la inmensa mayor parte de las colecciones arqueológicas que proceden de estas cuevas, muchos de ellos objetos decorados, que son una auténtica delicia, se conservan y se exhiben también en este museo. Así que el museo es importante porque guarda y conserva y exhibe o comunica la parte, digamos, la manifestación material de la historia más remota de la región. Bueno, la prehistoria se ha convertido en un referente en Cantabria. Hasta hace no tantos años pasaba un poco más desapercibida. ¿Habéis tenido que luchar mucho para que ocupe este lugar? Bueno, siempre ha costado un esfuerzo enorme, ¿no? Y no hay más que pensar en el pionero absoluto de los estudios prehistóricos en la región y el verdadero descubridor del arte rupestre en el mundo entero, que fue Marcelino Sá de Sautola, ¿no? Pues se le ocurrió descubrir, hacer el primer descubrimiento, el primer reconocimiento en realidad, porque en Francia se habían descubierto algunas cosas, pero no supieron interpretar lo que era, ¿no? Pero la primera persona que propuso que aquellas pinturas y grabados de las paredes eran de una antigüedad paleolítica fue Sautola. Pues Sautola, más o menos sabemos toda la historia, ¿no? Fue incomprendido en su época, fue incluso denostado. Él, digamos que aparcó un poco todo este asunto de Altamira después de publicarlo al año siguiente de haber descubierto el panel de los polícromos, y hubo que esperar a que la ciencia oficial, digamos, sobre todo los franceses, que eran los sabios de la época en prehistoria, reconocieran este valor, ¿no? En ese momento Cantabria se incorpora no ya, como te decía antes, a la Liga Regional o Nacional, sino a la primera división internacional, ¿no? Y desde entonces, fíjate, es una investigación que ya de hace más de 150 años nos ha colocado en el primer puesto de la investigación en prehistoria, sobre todo en prehistoria paleolítica. Y eso es algo importante en este museo porque, a diferencia de otros museos regionales o autonómicos que se llaman museos arqueológicos, Museo Arqueológico de Burgos, o que sé, de Palencia, este museo desde el principio se llama Museo Prehistórico y ahora se llama Museo de Prehistoria y Arqueología, siempre con un acento en la prehistoria, porque la prehistoria es realmente lo que nos caracteriza. Sí, nos ha costado mucho. La historia de este museo es una historia muy complicada, ha sido objeto de desatención inexplicable por parte de la autoridad responsable, que es el gobierno regional, durante muchos años, y no ha sido hasta hace, yo diría, 20 años, para redondear, que realmente los responsables del patrimonio de Cantabria se han tomado en serio
no solamente la conservación de estos bienes, sino su puesta en valor. Es decir, tenemos un patrimonio que vale muchísimo, lo primero es adquirir conciencia de este patrimonio y luego tener la voluntad política de poner dinero en los presupuestos para fomentarlo. A partir de entonces pues ha venido esta nueva exposición permanente, ha venido la mejora también de la conservación de las cuevas, ha venido el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, que se inauguró el año pasado y en enero, y el nuevo proyecto de museo, que ha sido realmente la prueba de fuego de nuestras autoridades autonómicas, ¿no? Es decir, si de verdad se comprometen a poner este museo en el lugar que le corresponde, que es el lugar que merecen sus colecciones. Este proyecto por fin ha salido adelante, ya estamos trabajando en él, y entonces yo creo que después de muchos esfuerzos calculamos que en el año 26, no sé si me adelanto tus preguntas, pero en el año 26 el edificio esté ya un poco, pero no pasa construido, nada, le vamos a contar después, pero no pasa nada. Y podamos por fin acabar, en esto es un poco como decía Francis Fukuyama, aquello del fin de la historia, podemos acabar con la historia pasada de este museo y empezar su futuro, ¿no? Para visitar ese todavía nos quedan unos añitos, de momento estamos en este. Los visitantes que acuden aquí, que acuden al museo, ¿qué épocas pueden conocer? Porque la prehistoria es una de ellas, pero no la única. Sí, la prehistoria ocupa, yo diría, la mitad, un poco más de la mitad de todo el recorrido, por el peso que tienen las colecciones prehistóricas, como antes decía, sobre todo las colecciones del Paleolítico, pero tiene toda la historia regional, o sea, tiene testimonios de la cultura material de historia regional hasta la Edad Media. Es el ámbito habitual en los museos arqueológicos. Ciertamente hasta hace muy pocos años no se ha reivindicado la arqueología de periodos más recientes, de periodos históricos más recientes, como la historia moderna y contemporánea, la arqueología contemporánea. De hecho, la arqueología medieval en Cantabria solo ha salido adelante con mucha dificultad y también en las últimas décadas. Entonces, el visitante lo que va a ver en esta exposición es una selección de lo mejor del patrimonio cultural de Cantabria desde la prehistoria más antigua, hace 400.000 años, hasta aproximadamente el siglo XV-XVI, arropado por unas escenografías, por una serie de información complementaria, donde describen y sobre todo se contextualizan estos objetos. Lo que queremos es que el público, cuando vea el museo, entienda, o sea, no solamente admire o disfrute de los objetos que ve, sino los entienda en su contexto, cómo se produjeron, por qué los utilizaron, para qué los utilizaron, y luego qué papel tenían en la economía y en la sociedad de las personas que las produjeron, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Es un museo que es un museo histórico y al mismo tiempo es antropológico, porque explicamos un devenir histórico, el más antiguo de la región, y además intentamos explicar los modos de vida de las personas que vivieron aquí en estas épocas. Así que es una mezcla de discursos, también tiene historia natural, porque explicamos por los cambios del clima del Cuaternario, tenemos muchos esqueletos de animales extintos, que es algo que sobre todo a los críos les gusta mucho, tenemos mamuts, ¿no? Tenemos rinocerontes, elefantes, ¿no? Animales que hoy en día pues, ahora los podemos ver en Cabarce, ¿no? Eso sí, pero que vivieron aquí hace muchos miles de años, ¿no? Y toda esa combinación, un poco de museo de historia natural, museo de historia y museo de antropología, es lo que el visitante puede ver en su visita. Pero este museo está alejado un poco de los cánones más antiguos, entre comillas podemos decir. Es un museo inmersivo. Sí, este museo, la apuesta por la instalación expositiva de este museo fue superar un poco la museografía tradicional. Hay que tener en cuenta que el antecedente de esta exposición, que es la del antiguo Museo de Puerto Chico, es una exposición que se modernizó a principios de los años 70 y con pocas variaciones pervivió hasta 2001, que hubo la primera reforma de la exposición. Luego otra en 2007 que modernizó considerablemente ya la exposición, mejorando los contenedores, mejorando la iluminación, mejorando las explicaciones a través de diferentes elementos, de gráficas, de textos, de audiovisuales. Lo que pasa es que duró escasamente un año, porque en 2008 hubo que salir de allí porque iban a derribar el edificio y que finalmente nunca se hizo. Entre 2008 y 2013, que se inaugura esta exposición, en esos 5 años lo que se decidió es poner el museo al día y convertirlo en una exposición, en la parte por lo menos que visita el público, en un museo que estuviera, digamos, el último grito de la museología en museos arqueológicos españoles. Teníamos el precedente de Altamira, en Cantabria, que se inauguró en el 2003, tenemos sobre todo el precedente muy importante del Museo Arqueológico de Alicante, que es un museo fabuloso y es un museo, digamos, que puso al día los museos de arqueología en España, que recibió un premio al mejor museo europeo en su día, y este museo bebe bastante del Museo Arqueológico de Alicante en el sentido que decía antes de contextualizar las piezas, es decir, mostrar las piezas en escenografías, mostrar las piezas en ambientes que recreen un poco el ambiente en el que se pudo utilizar en su momento. Además, tenía un problema grave esta exposición, y es que está en un sótano, son 1.700 metros más o menos cuadrados de total oscuridad, ¿no?
no hay una sola ventana, es una caja negra, lo que se llama el modelo de caja negra en museología. Entonces, lo que había que hacer era dinamizarlo y ambientarlo y aprovechar mucho, como se hace de hecho la iluminación, para poder dar vida a estas colecciones. Yo creo que se ha conseguido muy bien. Hay sectores de la exposición en que la escenografía incluso llega a no dominar sobre los objetos, que siempre tiene que ser, digamos, el centro de interés de un museo, que para eso tiene objetos auténticos, ¿no? A diferencia de un centro de interpretación. Pero aquí hay un gran esfuerzo de escenografía que puede quizá poner la exposición a medio camino entre la de los centros de interpretación, que no ofrecen materiales, o sea, patrimonio cultural auténtico, sino solo reproducciones, y el museo, que centra la atención en los objetos. Y esto es una apuesta, porque hay museos que se han renovado muy recientemente. Podemos pensar en el Museo Arqueológico Nacional, que es un museo extraordinario y que, sin embargo, sigue unos cánones más clásicos, digamos, en la pauta de exposición de objetos exquisitamente mostrados en vitrinas, con una información complementaria muy discreta, pero no con esta profusión, digamos, de ambientaciones y de escenografías, ¿no? Así que realmente sí, esto fue una apuesta. A la gente le gusta mucho, la verdad es que el retorno del público es muy bueno y ayuda mucho a que gente que no tiene ningún conocimiento de la prehistoria de la arqueología, ni interés previo, hay gente que cae por aquí porque está haciendo turismo y llueve, y estamos debajo del Mercado del Este, pues entonces la gente entra a verlo y la gente se sorprende, ¿no? Porque la idea que tiene mucha gente de los museos todavía es la de sitios aburridos, la de sitios un poco venerables, ¿no? Con un ambiente en el que no se puede hacer ruido, en el que no se puede, en el que tú vas allá a recibir doctrina, y este museo es lo contrario, es un museo participativo, inmersivo, que invita, que plantea preguntas. Hay muchas preguntas, en las paredes hay textos donde preguntamos al visitante, ¿no? Lo que queremos es darle información, pero al mismo tiempo sugerirle o invitarle a que piense, ¿no? Y a que él mismo se plantee las respuestas. Y lo que comentabas, han incluido elementos interactivos, vemos juegos para que se pueda participar, hay también audiovisuales. Es una idea muy diferente a la que había. Sí, eso es fundamental. Bueno, digamos que eso está al orden del día, digamos, en los museos españoles, y además esto tiene mucho que ver también y bebe mucho de los museos de ciencia, ¿no? Un museo también que fue puntero, es el del Arqueológico de Alicante, que digamos que incorpora a los museos de arqueología todas las modernidades, digamos, museográficas. Pero hay que pensar en el Museo de Ciencia de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo con su director, Jorge Wagensberg, que tenía un lema que decía prohibido no tocar. Y a la gente llama mucho la atención, porque cuando vas a un museo, una familia con los niños, niño no toques, ¿no? Niño no te muevas, niño no respires, que molestas a los demás. Claro, tú te encuentras en un museo donde te dicen prohibido no tocar, eso para los niños es una fiesta, ¿no? Sí, totalmente. Y el Museo de Ciencia de Barcelona es una maravilla, y ahí juegan, experimentan, se divierten. Nosotros, a una escala un poco más modesta, lo que queremos es, sobre todo, que los adultos también, pero sobre todo que los niños tengan cosas que hacer, puedan ellos mismos desarrollar respuestas a las preguntas que les damos, y aunque no lo acierten, pero que por lo menos estén desarrollando una interacción con los contenidos del museo, que por otra parte es la mejor manera de aprender, ¿no? No se van a leer nunca un texto de 10 líneas, siquiera, pero sí que si les ofrecemos debajo de ese panel escrito un juego, ellos van a poderse quedar con las ideas fundamentales y además pasarlo bien. Roberto, respecto a los fondos del museo, ¿cuál es la pieza más antigua que exponéis? Bien, la pieza más antigua que exponemos son, porque no sabemos la fecha exacta, instrumentos de piedra y huesos de animales que pertenecen a una época en la que esta región se parecía más, no quiero abusar de la comparación, pero se parecía más a la sabana africana que a los montes verdes que vemos hoy aquí. ¿Por qué? Porque era un periodo interglaciar en el Cuaternario desde hace 2,5 millones de años, y aquí no quiero dar cifras así muy complicadas, pero el clima de la Tierra osciló. No como ahora, que vamos a toda velocidad hacia el calentamiento global, sino periodos mucho más lentos, pero osciló. Y hubo momentos en los que el clima era un clima más templado que el actual, ¿no? En ese periodo, que es un periodo interglaciar, como te decía antes, es cuando se documenta la primera llegada de seres humanos a esta región. Y esos seres humanos llegaron a esta región, probablemente del norte de la meseta. Tenemos Atapuerca a 200 kilómetros, más o menos, así que muy probablemente fueran grupos que vinieran por este territorio o por el Valle del Ebro, Ebro arriba, y se encontraron con una región cercana al mar, por lo tanto siempre con un clima más templado, no tan extremo como en otros lugares, y un lugar donde había, como te decía, leones, panteras, había rinocerontes no lanudos, ¿no?, como los de las épocas glaciares, sino rinocerontes de sabana, había animales parecidos a los caballos actuales, eran caballos mucho más arcaicos, digamos, había ciervos también un
poco más antiguos, mucho más grandes también que los actuales. Había monos, macacos, hemos encontrado una sola pieza, un molar de un macaco en una excavación, pero es suficiente para saber que, como las lagunas de Gibraltar, vivían también aquí. Y estas personas, que eran probablemente o neandertales muy arcaicos o Homo heidelbergensis, que son, para que el público lo entienda, los que se encontraron en la cima de los huesos de Atapuerca, llegaron aquí, cazaron estos animales, se alimentaron de ellos y vivieron al aire libre en campamentos y también en nuestras cuevas. Los utensilios que fabricaban eran utensilios que nos parecen toscos hoy en día porque respondían a técnicas muy sencillas de trabajo. Y esos cantos tallados son cantos de río o cantos de playa, a los cuales con una serie de golpes les sacaban un filo o varios filos y con eso ya podían cortar, tranchar, percutir. Esos objetos y los huesos de los animales de los que se aprovecharon, como por ejemplo los elefantes, como te decía antes, o el mono de Gibraltar, o el león, son los testimonios más antiguos que se guardan en el museo y pueden tener, como te decía antes, unos 400.000 años. ¿Ese es el inicio de la exposición? Hay una sala previa, que es una sala donde intentamos acercar, no explicar todo, pero acercar un poco al público el método de la arqueología. Es decir, lo que queremos al principio es que la gente entienda, si le apetece, porque el museo se puede recorrer cronológicamente, pero se puede recorrer de muchas maneras, para que la gente entienda cómo sabemos todo esto que le vamos a explicar a continuación. O sea, ¿por qué sabemos que esto es de esta época? ¿Por qué cómo sabemos que esto es un animal y no es otro, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que encontramos más abajo en la Tierra es más antiguo que lo que está más arriba, ¿no? Todo eso lo explicamos un poquito en la primera sala, que es una sala en la que intentamos explicar el método arqueológico. Luego llegamos a una sala que la llamamos la ecología prehistórica e intentamos explicar estas variaciones del clima, estas variaciones de la fauna, también de las plantas, de las que se alimentaron estas personas. Y luego, después de estas dos salas un poco introductorias, entramos ya en el recorrido cronológico. Entonces empezamos por estas épocas más antiguas, lo que llamamos el Paleolítico Antiguo, llegamos luego al Paleolítico Superior, que es la época de Altamira, para que la gente lo entienda, con una serie de combinaciones de facsímiles a tamaño real, recreaciones, escenografías, audiovisuales interactivos. Salimos de la cueva, además la escenografía imita todo el rato una cueva, hasta que salimos de ella llegamos a la época climática actual, que empezó hace unos 11.500 años más o menos. La gente que vive aquí seguía cazando y recolectando, no sabía todavía cultivar el campo ni domesticar los animales, y esa época se prolonga más o menos hasta hace 8.000 años aproximadamente. ¿Qué pasa hace 7.000, 8.000 años? Que llegan a esta región, no lo inventamos nosotros, pero llega a esta región nuevas ideas sobre cómo relacionarse con la naturaleza, que es lo que llamamos el neolítico. En ese momento, ¿qué pasa? Que hay una transformación muy, muy profunda, tanto de la mente como de la relación con la naturaleza y entre las personas, y se empieza a cultivar los campos, se empieza a domesticar a los animales, se sigue cazando, y se sigue recolectando también los frutos de temporada, pero ya digamos que la población se va fijando a un terreno concreto, la población aumenta, en lo que eran pequeños campamentos de 30 a 40 personas llegan a ser poblados de 100, 200, la sociedad se va haciendo más compleja, todo se acelera, hasta el momento actual, la tecnología se desarrolla, aparece la metalurgia, llegamos a la época de los cántabros, casi sin sentirlo, aparecen las estelas de escudillas gigantes, y cuando los cántabros estaban más felices, llegan los romanos. Con sus propios intereses llega el Imperio Romano, le faltaba por conquistar esta parte, el extremo norte de la península ibérica, y eso, pues Augusto, que quería ser emperador en las últimas décadas del siglo I a.C., dijo, pues a esta gente no podemos consentir que esta gente se nos subleve de esta manera. Y entonces llegaron las legiones de Augusto, conquistaron el territorio, y ahí entra oficialmente y de forma un poco traumática esta región en la historia, porque los romanos traen la escritura, aparte de todas estas cosas que trajeron los romanos, como nos dicen en la película de la vida de Brian, y la región pasa a la historia. Llega a Roma, entonces explicamos cómo es la romanización, es decir, cómo esta región se transforma bajo el dominio romano, y luego en las últimas salas explicamos qué pasa cuando los romanos se van, y en el siglo IV, digamos que el poder de Roma disminuye, llegan los pueblos germánicos, invadiendo toda Europa de este a oeste, y por aquí pasaron varias oleadas hasta que se asentaron los visigodos. A partir del siglo VI, la arqueología visigoda ahora mismo es una de las novedades máximas que tenemos en esta comunidad autónoma, y esa va a ser una de las máximas diferencias entre esta exposición y la del futuro museo. Ahora no tenemos una sala propia para la arqueología de la época visigoda, pero los descubrimientos han sido de tal calibre desde hace 10 años hasta la actualidad, sobre todo en la Cueva de la Garma,
que vamos a darle sala propia en la futura exposición. Tenemos restos, tenemos esqueletos, tenemos armas, tenemos utensilios de la vida cotidiana. O sea, estamos consiguiendo una cantidad de información sobre la vida y la muerte de los visigodos en Cantabria tremenda, ¿no? Y eso estará en la exposición futura. Y después la exposición cierra con la época medieval, cuando se van formando ya pues las villas de la costa, cuando digamos que las fuentes documentales ya son más numerosas y digamos que la arqueología ya va cediendo el paso a la historia. Y aquí se acaba nuestro discurso. Sí, porque la época visigoda, aunque la llamemos historia, las fuentes documentales son bastante escasas. Bueno, en Cantabria bueno, no es llamativo, la verdad es que es una zona que en esa época, pues, dentro de lo que era la Hispania visigoda, era una zona marginal, aquí arrimada entre las montañas y el mar. Hay fuentes documentales que hablan incluso de la existencia de un ducado de Cantabria, pero que está muy mal caracterizado. No se sabe si el ducado era una circunscripción administrativa o es que había un dux Cantabria que era, digamos, un líder militar que estaba en esta región y emparentado con las élites visigodas, o si era alguien de la Hispania pre-visigoda al que los visigodos le dan este cargo. Se sabía muy poco, ¿no? Pero es que realmente la cultura material, que es sobre lo que nosotros trabajamos los arqueólogos, que había era muy escasa. Se conocía más en la zona sur, en la zona del Campo, los Valles, en Reynosa, hay una necrópolis famosa, que luego se destruyó lamentablemente, la necrópolis del Castillete, donde había tumbas, con los inhumados, con sus ajuares y demás, pero de la cordillera hacia el norte había poquísimos. ¿Y dónde encontramos los testimonios? Que parece una fatalidad de esta región, en las cuevas. Y ya Alcalde del Río, el mismo Alcalde del Río, que es uno de los prehistoriadores más importantes de esta región, a principios del siglo, publica algunos objetos que él encontró en las cuevas, ¿no? Y él pensó que eran objetos litúrgicos de monjes que se escondieron en las cuevas por periodos de turbulencia, por la llegada de los árabes en aquella época, y luego, pues la verdad es que no se supo mucho más, hasta que se han empezado a encontrar en los últimos años testimonios en algunas cuevas, como la Cueva de las Penas, en Mortera, en Piélagos, la Cueva de Río Cueva, en Entrambas-Aguas, o la Cueva de la Garma, en el Monte, muy cerquita de Río Cueva, donde estamos encontrando conjuntos sepulcrales realmente espectaculares y totalmente anómalos, porque en esa época la región era una región cristiana. Los muertos que estamos encontrando en estas cuevas tienen símbolos cristianos, como crucifijos, y además una iconografía muy desarrollada, por ejemplo los broches de cinturón, que son asombrosos, donde vemos al Cordero Pascual, donde vemos aves como ciervos que nos hablan de la vida y de la vida postrera y conectan un poco con todas las cuestiones del Apocalipsis y demás, pero se enterraban en cuevas, en lo más profundo de cuevas, cosa que es totalmente ajena a la liturgia cristiana oficial. O sea, ahora mismo tenemos ahí un enigma histórico y una cantidad de contextos y de materiales que van creciendo con el tiempo y que van en los próximos años darnos muchísima más información, y por eso les daremos un lugar de honor en el futuro museo. Volviendo un poco a la prehistoria, aquí tenéis una sala oscura. Visualmente puede que no sea tan espectacular como otras, pero es una auténtica joya, la dedicada al arte mueble de la prehistoria. Claro, eso es un poco bueno, poniéndonos cursis como el Santa Santorum del museo. Hay gente que dice que es la joyería del museo también. La sala es oscura y algunos visitantes nos lo dicen y les decimos que lo sentimos muchísimo, pero no se puede poner más luz, porque los objetos que en ella se muestran son objetos muy delicados, ¿no? Y que no admiten luminancias fuertes de la iluminación artificial que nosotros les ponemos, ¿no? Por eso no se ve muy bien y hay que hacer un cierto esfuerzo para acercarse, pero bueno, se puede mirar muy de cerca porque las vitrinas son unas vitrinas cilíndricas que son como, digamos, peceras, como acuarios, que puedes rodear la pieza, la puedes ver en diferentes ángulos y está ahí. Esa sala es una sala discreta porque está desnuda de tantas escenografías, también con un propósito, y es que la gente se fije sobre todo en los objetos que ahí se guardan. ¿Por qué? Porque estos objetos son, digamos, con las estelas en Discoideas cántabras, son un poco el tesoro del patrimonio cultural de Cantabria y el tesoro del museo. Son el equivalente en objeto transportable a las pinturas de las cuevas de Cantabria, las cuevas de Altamira, las cuevas del Castillo. Es decir, estas personas del Paleolítico Superior, entre hace 40.000 y 13.000 años más o menos, además de fabricar objetos y de expresarse pues, a través de la comunicación oral y de cánticos y de bailes, nos imaginamos, se comunicaron también a través de imágenes. Y esta explosión de imágenes que tiene lugar en el Paleolítico Superior, sobre todo en un periodo que se llama el Magdaleniense, que es la época de Altamira también, tiene dos modalidades, ¿no? En función del soporte donde dejaron estas imágenes, que es las paredes de las cuevas, las paredes de los techos y los suelos también de las cuevas, y luego los objetos de hueso, de asta y de piedra también.
El arte de las cuevas, el arte parietal que llamamos, está en las propias cuevas y no se puede y ni se debe, aunque ha habido algún caso, sacar de su contexto original. Pero todos los objetos que dejaron, que abandonaron allí y no se llevaron a otro sitio, que se han recuperado a lo largo de las excavaciones de hace más de un siglo, esos se guardan, se conservan y se muestran en el museo. Entonces, ¿a qué conduce? Conduce a que la relación entre las cuevas y el museo sea totalmente estrecha desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la cultura material, y así debe ser desde el punto de vista de la visita. Es decir, es inexcusable, lo digo yo, claro, no soy imparcial en esto, es inexcusable si se visita una cueva con pinturas venir al museo a ver los objetos decorados. Si vienes al museo a ver los objetos decorados, es inexcusable querer salir corriendo, coger el coche o un autobús e irte a ver una cueva con pinturas que gracias a las buenas circunstancias, en la región tenemos 6 cuevas con arte rupestre abiertas al público. Es decir, este circuito cuevas-museo o museo-yacimientos, por ejemplo, romanos abiertos al público, como Julióbriga, como por ejemplo Camesa Rebolledo, ¿no? Un centro de interpretación que hay en Casturdeles también sobre la Casturdeles romana, que era la colonia Flavióbriga. Es decir, eso es un trabajo que también está un poco por hacer, pero que tenemos que desarrollar, y es el elaborar un circuito. Porque digamos que el patrimonio es único y lo que tenemos que conseguir es que la gente, cuando venga a Cantabria, venga a este museo y, aunque sea por casualidad, quiera luego ir a ver los yacimientos. O cuando la gente va a ver una cueva o va a ver el Museo de Altamira, quiera ver una cueva decorada o quiera ver un yacimiento al aire libre. Es decir, ese circuito, ese itinerario prehistórico o arqueológico es en el que tenemos que trabajar duro, claro, con ayuda de la promoción turística, para realmente, además, fijar un poco al turista, ¿no? Que no sea una visita esporádica de unas horas, sino que incluso quiera venir con motivo del turismo cultural, en este caso el turismo arqueológico, y se pase por aquí un día completo o pernocte incluso y conozca pues, varios yacimientos y los 2 museos, por ejemplo Altamira y el Museo de Prehistoria, para tener con eso un poco la visión completa. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte por la pieza icónica. Cuando pensamos en el MUPAC pensamos en estas grandes estelas, pero en realidad sabemos poco de ellas. Sí, es que las estelas de Cantabria es un bien muy particular, es un bien cultural que tiene una gran importancia desde el punto de vista del patrimonio por su escasez, su rareza, son un fenómeno. Hay estelas funerarias en otros sitios, pero como estas tan grandes, discoidales, con estos motivos, es una manifestación muy típica de Cantabria, además no de toda Cantabria, sino del centro de Cantabria, entre el Saja y el Besaya, en los valles medios, en la zona de Huelna, en la zona de Toranzo. Es decir, es un producto de la cultura de unos grupos muy concretos que vivieron allí, pero no sabemos exactamente ni la época, si fue antes de la llegada de los romanos, si fue después de la llegada de los romanos, como plantean algunos autores últimamente. Se encontraron en praos, muchas tienen las marcas de los arados, de las rejas de los arados, sin otro contexto. Luego tampoco sabemos exactamente para qué servían. Sí podemos deducir un poco por los símbolos que llevan, por las figuras en las que están representadas ellas, con qué las podemos relacionar. Las podemos relacionar con guerreros a caballo, que pueden ser guerreros, o pueden ser héroes, o pueden ser deidades. Las representamos con escenas de batalla, como esos 2 guerreros con escudos, un caballo y un muerto debajo con unas aves, que parece que lo que están haciendo es comerle las entrañas y luego conducir su alma al cielo. Es decir, es este imaginario de los guerreros, no diré celtas porque se abusa un poco el término, pero de estos guerreros de la Edad del Hierro, que luego se prolonga hasta épocas históricas, que tienen que ver con la muerte y la llegada al paraíso de los guerreros. No sabemos de qué personas en concreto, o si representa un grupo determinado de esta población de la Edad del Hierro que vivió en la época a caballo entre la época de los últimos cántabros y la llegada de los romanos. Son tan potentes visualmente, son unas piezas tan espectaculares que, como antes hemos dicho ya, se han convertido en un icono de nuestra comunidad autónoma, porque es algo que realmente nos diferencia, y por eso está en el escudo de la comunidad autónoma. Así que yo creo que como enseña, o como digamos, objeto realmente identitario de nuestra región, serían como la insignia del museo en este sentido. Roberto, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos recibido, por habernos hecho esta visita breve. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo. Esta es solamente una aproximación a todos los fondos que tiene el MUPAC. Desde luego les recomendamos que se acerquen y que lo vean por sí mismos, porque no les va a dejar indiferentes. Recuerden, Cantabria de cerca, próximo martes a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.